Me enganché al Urbex a una edad temprana, en la escuela preparatoria para ser exactos. Esto fue mucho antes de que se hiciera popular en YouTube o en TikTok. Nunca fue extrovertido, ni académicamente avanzado, ni particularmente bueno en los deportes. Ni yo, ni ninguno de mis amigos teníamos mucho dinero extra para pasar las tardes en el centro comercial o en las maquinitas. Mi primera experiencia con el Urbex empezó cuando unos amigos y yo nos quedamos a dormir en casa de Caitlin. Caitlin vivía en una casa rodante en un pueblo rural. Muchas de las casas cercanas eran grandes y caras, no mansiones, pero casi. Estábamos comiendo palomitas y viendo una película cuando Caitlin mencionó una casa abandonada detrás de su casa. Nos explicó que la pareja que vivía ahí se había divorciado y que la casa estaba en venta. Caitlin nunca había visto el interior de la casa, pero su madre le había dicho que era muy bonita. Tuve una idea para animar nuestra noche. ¿Por qué no vamos a verla?, pregunté. Todos me miraron como si estuviera loca. Ya nos hemos escapado antes, pero ¿por qué no echamos un vistazo y luego volvemos? Caitlin se encogió de hombros. No veo por qué no, dijo Caitlin. Distrajo al perro de la familia con una golosina mientras los demás salíamos sigilosamente por la puerta trasera. Tomó menos de 5 minutos llegar a la casa. Intentamos, sin éxito, forzar la cerradura, pero por suerte, Jessie encontró una ventana abierta. El interior de la casa era magnífico. Los suelos eran de mármol y había una extravagante chimenea en el salón. Empezamos a echar un vistazo. Cada habitación parecía más lujosa que la anterior. Uno de los espacios más notables era un jacuzzi extrañamente situado en el rellano de las escaleras de la habitación delantera. Después de una hora, más o menos, de explorar, nos dirigimos de nuevo a Caitlin. Por suerte, volvimos sin despertar a sus padres. Desde aquella noche, el Urbex se ha convertido en mi pasión. Caitlin y yo exploramos juntas muchos lugares abandonados. Nuestra selección de lugares para explorar se amplió a lo largo de los años a medida que nuestro toque de queda se hacía más tarde y obteníamos nuestras licencias. Aunque Caitlin era aventurera, aún había un destino que evitaba. La escuela Oak River era uno de los escándalos más insidiosos y a la vez menos conocidos de mi ciudad natal. Parecía una escuela típica. Presumía de unos resultados académicos medios y de un gran equipo de fútbol. Pero bajo la superficie, algo no estaba bien. A un número récord de graduados de Oak River se les diagnosticó cáncer, sobre todo leucemia. A algunos se les diagnosticó pocos años después de graduarse y a otros décadas más tarde. La escuela se cerró repentinamente y los alumnos fueron enviados a lugares provisionales para continuar las clases mientras se reconstruía rápidamente una nueva escuela a varios kilómetros de la antigua. Con el tiempo, se supo la verdad. El suelo sobre el que se construyó el Oak River High se utilizó como vertedero de residuos nucleares en la década de 1940. Los índices de cáncer no eran una coincidencia. El viejo Oak River nunca fue derribado. Mi tía, Cora, fue una de las muchas exalumnas desafortunadas que desarrollaron leucemia. Falleció cuando yo tenía 17 años. Era la típica tía genial que me dejaba ver películas clasificadas para adultos y me servía Pepsi en una copa de vino cada vez que la visitaba. Más que eso, Cora era la única persona de mi familia con la que podía ser yo misma. Desde abrazarme mientras lloraba cuando estrellé mi bicicleta a los 6 años, hasta ayudarme a superar mi primera ruptura a los 15. Siempre podía contar con ella. Perder a Cora fue la peor experiencia de mi vida. Siempre había querido explorar Oak River, pero por alguna razón su muerte hizo que me obsesionara aún más. Tenía que ver cómo era la escuela radioactiva congelada en el tiempo. Sentía que si caminaba por los mismos pasillos o entraba en el aula donde Cora había estado tantos años atrás, ella estaría ahí conmigo. Pero, por supuesto, era lo bastante inteligente como para darme cuenta de que se trataba de una fascinación morbosa por el dolor y que nada cambiaría una vez que me marchara. Pero aún así, no podía dejar ir a la idea de Oak River. ¡Vamos! Jess aceptó ir
iba a traer a todo su equipo de fotografía. Le rogué a Caitlin durante nuestra llamada telefónica. No, respondió. Sabes que es el único sitio al que no iré. Acepté su respuesta y llamé a Jess para comunicarle que iríamos sin Caitlin. Nos encontramos en la entrada trasera de Oak River a las 8 de esa noche. La escuela no era tan difícil de allanar como esperaba y rápidamente nos encontramos en el pasillo. Algunos trofeos y metales antiguos seguían expuestos tras el polvoriento cristal. ¿Por qué no se los han llevado?, me pregunté en voz alta. Probablemente están cubiertos de polvo radioactivo, se rió Jess. Ron, el novio de Jess, se reunió con nosotros poco después de entrar. Se dedica a la investigación paranormal y quería probar alguno de sus equipos, ya que se rumoraba que la escuela estaba encantada. Se dirigieron al gimnasio y estuvieron jugando un rato con el sensor de campos electromagnéticos, así que decidí echar un vistazo por mi cuenta. Las primeras aulas que vi no estaban tan vacías como esperaba. Todavía tenían carteles en la pared y otros materiales. Encontré un globo terráqueo y lo hice girar, arrepintiéndome al instante de mi decisión cuando el polvo saltó por los aires. Por suerte, llevamos máscaras y guantes para limitar al máximo nuestra exposición. Oí un crujido. Me di la vuelta para ver de dónde venía. Junto a la ventana tapiada, vi una maceta casi marchita, pero la planta no estaba muerta. Se movía. Movimientos muy sutiles. Tuve que hacer una doble pasada para estar segura de lo que veía. ¿Qué demonios?, susurré. La única forma en que puedo describir el movimiento es casi como una especie de sacudida. Saqué el teléfono para grabar y tomé una regla para pincharla. La planta se enroscó alrededor de la regla con fuerza, casi arrancándola de mi mano. Grité y di un salto hacia atrás. Jess y Ron vinieron corriendo. Intenté explicarles lo ocurrido, pero no parecían convencidos. Ron encontró un puntero junto a la pizarra y volvió a pinchar la planta. No se movió. Tartamudeé intentando explicar lo sucedido. Jess y Ron intercambiaron miradas. Quizá no deberías andar por aquí sola, sugirió Jess. Ron asintió. Quedémonos todos juntos, sugirió. Acepté a regañadientes. Tomamos un vistazo en algunas otras aulas. Jess fotografió cada una de ellas a medida que avanzábamos. Al final, entramos en la cafetería. Encontramos algunas banderas viejas, vasos e incluso latas de comida sin abrir. Cuando nos aventuramos hacia la cocina, Ron se detuvo, casi haciendo que Jess chocara con él. ¿Pero qué estás haciendo?, espetó. ¡Shh! Escucha, susurró Ron. A través del silencio, pude oír un leve ruido de masticar. Continuó durante unos minutos y luego se oyó el ruido metálico de una lata golpeando el suelo. Le siguió un ligero crujido. Nos quedamos paralizadas. Ron tosió involuntariamente. Una figura surgió de la oscuridad. Jess se dirigió hacia ello con la linterna. Definitivamente no era un animal, pero tampoco podía ser un humano. Se erguía sobre dos piernas, medía casi 2 metros. Estaba demacrada y tenía la piel amarillenta, salpicada de ampollas rojas que parecían a punto de estallar. La figura soltó un gemido que sonaba aterrorizado y furioso a partes iguales. Jess gritó y dejó caer la linterna. Ron y Jess se fueron en una dirección mientras yo corrí en otra. Me metí en el armario de un conserje. Intenté calmar mi respiración todo lo posible. Incluso me quité la mascarilla, tratando de recuperar el aliento. Me senté contra la pared, con la cabeza entre las manos, intentando evitar un ataque de pánico. Busqué un poco en el armario, a ver si había algo que pudiera utilizar como defensa. Lo único que encontré fue una escoba vieja. Me quedé callada un rato, y luego salí del armario vacilante cuando me convencí de que la criatura no estaba cerca. Empecé a buscar a Jess y a Ron. Intenté llamar a Jess, pero mi teléfono no tenía cobertura. Oí respiraciones agitadas y pasos por el pasillo. Maldita sea, pensé. Vi una puerta a mi izquierda. Era de cristal, pero estaba empañada hasta el punto en que no podía ver a través de ella. El pasillo era un callejón sin salida y oía a la figura acercarse.
Abrí la puerta de cristal y entré en la habitación. El aire era denso y húmedo. Me esforcé por no toser. Pasé la escoba por los tiradores de la puerta para trincherarme. Esperaba que la figura pasara de largo. Pero entonces oí un golpe en la puerta. No estaba segura de cuánta fuerza tomaría para romper el viejo cristal, y no tenía ningún interés en averiguarlo. Recorrí la habitación con la linterna buscando otra salida. Mi linterna pasó sobre un abismo oscuro y reflectante. Era la antigua piscina. Las paredes estaban cubiertas de una mezcla de moho negro y verde. Recordé que Cora había mencionado haber estado en el equipo de natación años atrás. Había una puerta al otro lado de la habitación. Empecé a dirigirme hacia el otro lado, pero enseguida me di cuenta de que mi camino estaba bloqueado por unas gradas volcadas. Intenté levantarlas, pero fue inútil. ¡Harper!, gritó Jessie desde la puerta del otro lado de la sala. Al darse cuenta del aprieto en el que me encontraba, Jessie y Ron intentaron mover las gradas, pero tampoco pudieron. En ese momento, la puerta de cristal se estaba partiendo en pedazos a causa del monstruo humanoide que la golpeaba. ¿Sabes nadar, verdad?, preguntó Ron. Asentí con la cabeza. ¿Estás loco?, gritó Jessie. No puede nadar a través de esa mierda radioactiva. Yo ya había aceptado mi destino de tener que atravesar esa asquerosa piscina abandonada y traté de asegurarle que estaría bien. Encontré un trozo de madera donde apoyar la mochila, intentando mantenerla lo más seca posible. Me metí en el agua fría y oscura. El agua era más espesa de lo que esperaba. Era como moverse en gelatina. El olor era una combinación repulsiva de putrefacción y metal. Nadé lo más rápido que pude. Casi había llegado al borde cuando el agua empezó a ondularse. Mi pierna derecha dejó de moverse. Estaba atrapada en algo. Jessie y Ron se dieron cuenta de mi lucha. Ron saltó al agua y trató de tirar de mí hacia adelante. Alumbró con una linterna a través de las oscuras aguas, revelando un laberinto de miembros de color verde oscuro. ¿Qué demonios?, Ron susurró. El agua empezó a moverse rápidamente. Sentí que la sustancia viscosa me rodeaba la pierna y grité. Ron empezó a agitarse, maldiciendo y gritando. Me agarré frenéticamente a la mochila y saqué la navaja del bolsillo delantero. Tomé aire, me sumergí en el agua y corté la sustancia viscosa que me atrapaba la pierna. Empezó a temblar cuando el agarre se aflojó y me liberé. Jessie estaba sacando a Ron del agua por el otro lado, llorando frenéticamente. Algo que la mayoría de la gente no sabe sobre Jessie es que tenía un miedo extremo al agua y no sabía nadar. Una experiencia cercana al ahogamiento cuando tenía 4 años la había dejado traumatizada. Salí a la superficie y todos corrimos hacia la puerta. Ron cojeaba. Tenía una fea herida en la pantorrilla izquierda. Cuando nos alejamos un poco de la piscina, nos detuvimos y Jessie ató su chaqueta alrededor para frenar la hemorragia. El teléfono de Jessie sonó sobresaltándonos. ¿Caitlin?, respondió, poniéndolo en altavoz. Una llamada FaceTime granulada iluminó la pantalla. El fondo era oscuro, pero me resultaba familiar. Caitlin estaba en el aula más cercana a la entrada. Caitlin, escúchame, tienes que irte. Aquí están pasando cosas raras, intentó explicar Jessie. La conexión no era buena. La llamada se cortaba cada pocos segundos, lo que dificultaba la comprensión. Jessie, Ron y yo tratamos de explicar lo que estaba pasando, pero Caitlin claramente no entendía. La conexión seguía empeorando cuanto más se adentraba Caitlin en la escuela. Finalmente, la llamada se cortó por completo y ninguno de nosotros fue capaz de volver a marcar. Jessie, tú y Ron salgan y vayan a buscar ayuda. Yo encontraré a Caitlin y nos veremos en el otro lado. Ron trató de protestar. Por suerte, Jessie fue capaz de convencerlo de que la hemorragia era demasiado grave para continuar. Al separarnos, Jessie y yo acordamos que si Caitlin y yo no estábamos a salvo en 15 minutos, ella pediría ayuda. ¡Caitlin!, grité al llegar a la entrada del edificio. ¡Ayuda!, la oí gritar frenéticamente. Corrí hacia el sonido y la vi. Corrimos la una hacia la otra, pero ella tropezó con algo. Una figura con una arcaica máscara de gas apareció detrás de ella. La agarró por los tobillos y se la llevó a rastras. ¡No!, grité. Intenté correr hacia el agresor, pero algo también me agarró por detrás.
Al intentar zafarme, me agité y me golpeé la cabeza contra la pared. Me mareé y todo se volvió oscuro. Vi una luz. Sabía lo que la gente decía sobre la luz. ¿Estaba muerta? Ella está despierta, escuché. Un paramédico estaba hincado a un lado mío. Me sobresalté mientras recobraba mis sentidos. Comencé a hablar. ¿Qué ocurre? ¿Dónde está Caitlin? El paramédico trató de calmarme. Mi madre y Jessie estaban cerca. Mi cabeza dolía muchísimo y mis brazos y piernas estaban llenas de moretones. Me llevaron al hospital. Esa noche, la única respuesta que obtuve sobre lo que le había pasado a Caitlin era que la estaban buscando. El próximo día, se me informó de que la policía había encontrado el cuerpo de Caitlin en la escuela. Las escaleras habían colapsado, aplastándola. Les dije a la policía sobre el hombre con la máscara de gas, pero no me creyeron. Solo enviaron a un trabajador social para darme información sobre el tratamiento de trauma. Lo que más me molesta es que ni siquiera estoy segura de que Jess y Ron me creen. Algo siniestro está pasando en esa escuela. Voy a volver a River Oak y me aseguraré de que nadie más vuelva a perderse ahí. Acaban de escuchar Nunca debimos explorar esa escuela abandonada. Un archivo compartido por Nightmare Dinks. Todos estamos de acuerdo en que nuestra protagonista va a morir, ¿verdad? Lo que más me llama la atención es quién la noqueó. Un mutante enmascarado claramente le hizo algo a su amiga Caitlin, pero ¿qué o quién fue la otra cosa que la apartó? ¿Quizá un perro mutante que era un asesino? Nunca lo sabremos. No olviden dar like si les gustó este relato y suscríbanse y habiliten notificaciones para no perderse de ninguna de nuestras historias. Por favor, comenten qué les pareció. Aquí termina esta transmisión de terror. Desde la estación les deseamos unas muy buenas noches.